Día relativa a la adopción de medidas para reformar el actual sistema de copago farmacéutico. Del Grupo Parlamentario Podemos, En Común Podem, En Marea. Tiene la palabra la señora Sibina. Gracias, presidente. Diputadas, diputados. Quiero empezar dejando claro que esta es una proposición no de ley que no nos gusta presentar, aunque pueda resultarles raro que empiece así. En Podemos, En Comú Podem, En Marea, tenemos claro que el copago farmacéutico es un impuesto a la enfermedad que es intolerable en un país como el nuestro. ¿Qué hacemos aquí discutiendo cuánto tiene que pagar o copagar una persona que cobra 1.000 euros al mes cuando en este país la evasión y la ilusión fiscal de las grandes fortunas son el pan de cada día? ¿Qué hacemos aquí discutiendo cuánto tiene que pagar un enfermo por un medicamento cuando en este país se blindan los beneficios de las constructoras, se pagan comisiones ilegales y cada día se privatizan servicios saltándose la ley? La verdad es que el solo hecho de estar en esta sala discutiendo estas cosas, mientras en la sala de al lado se perfeccionan los sistemas legales del saqueo a lo que es de todos, es bastante triste. A pesar de todo esto, somos conscientes de que aún no tenemos la fuerza suficiente para poner fin a todos estos atropellos y somos conscientes de que las mayorías son las que son y que, de momento, e intuyo que por muy poco tiempo, tendremos que seguir luchando a la contra, arañando cada victoria y cada mejora en las condiciones de vida de las personas. Hace años que lo hacemos y podemos seguir haciéndolo un tiempo más. Por eso, hoy no venimos a proponer cosas que sabemos que no forman parte del ADN de la mayoría de los partidos aquí representados, sino que venimos a proponer simplemente reducir un poco el impacto del desastre causado por las decisiones tomadas en esta Cámara. El copago farmacéutico ataca directamente a una de las funciones de los sistemas sanitarios, la protección frente a gastos catastróficos. Supone un incremento en el gasto de bolsillo de la población, gasto que en muchos casos puede poner en peligro su capacidad para satisfacer el pago de otros bienes básicos, como la vivienda o el consumo energético. Con el Real Decreto 16/2012 se introdujeron algunas modificaciones, alguna claramente positiva, como la exención a desempleados sin prestación, y otras claramente negativas, como el incremento en el porcentaje de copago de la población activa, olvidando establecer un límite máximo mensual o trimestral en su aportación. Esta reforma no se evaluó, de modo que el impacto de la misma sobre la equidad del sistema y el acceso a medicamentos tenemos que conocerlo por datos indirectos. Estos datos indirectos, extraídos de la muestra española de la última encuesta europea de salud y compartidos por las conclusiones del informe de 2015 de la Defensora del Pueblo, señalan que 1. Las personas de clase baja tienen 5 veces más riesgo de no poder acceder a medicamentos por motivos económicos. 2. La población menor de 65 años presenta un riesgo mayor de no poder disfrutar del acceso a medicamentos. Y 3. La población con enfermedades crónicas también encuentra más dificultades por motivos económicos que la población sin enfermedades crónicas. Estas desigualdades se acentúan cuando entra en juego la interseccionalidad, de modo que el grupo de personas con mayores dificultades para acceder a medicamentos por motivos económicos son las personas de clases sociales bajas, menores de 65 años y con enfermedades crónicas. Es para la defensa del derecho a la salud de estas personas y para la mejora de la equidad en nuestro sistema que realizamos las siguientes propuestas para que sean aprobadas en esta comisión. La primera propuesta, que se implante de forma inmediata un mecanismo de evaluación periódica del impacto del copago sobre la población, así como del gasto de bolsillo, de modo que se puedan identificar aquellos colectivos más desfavorecidos por las políticas generadas desde las instituciones públicas. Segunda, que se implante con la mayor celeridad un sistema de límites máximos trimestrales de copago para la población activa.
Estos topes se podrían implantar de una forma temprana, utilizando los intervalos de rentas que se utilizan para el pago del IRPF y los topes mensuales de copago de la población pensionista, de manera que se propone un sistema que quedaría de la siguiente manera. En rentas anuales menores de 12.450 euros quedarían exentas de pago. En rentas anuales entre 12.450 y 20.200 se establecería un límite máximo trimestral de 24,69 euros al trimestre. En rentas anuales entre 20.200 y 35.200 el límite se establecería en 55,56 euros al trimestre. En rentas anuales de 35.200 a 60.000 el límite máximo sería de 185,25 al trimestre y en rentas superiores a 60.000 euros no existiría límite superior. Otra propuesta que ponemos sobre la mesa sería revertir la desfinanciación de medicamentos realizada a inicios de la legislatura anterior y que tenía como criterio el que dichos medicamentos fuesen destinados a tratar síntomas menores. Ese criterio es acientífico y hace que muchas personas incurran en gastos importantes para poder aliviar muchos de sus sufrimientos cotidianos. Es por ello que creemos que han de reintroducirse aquellos medicamentos que, teniendo una relación coste-efectividad favorable y aportando valor terapéutico, fueran desfinanciados en algún momento. Y otra propuesta sería realizar un listado de medicamentos esenciales para tratar patologías crónicas y que deban quedar exentos de todo tipo de copago para todos los niveles de renta, maximizando la protección frente a gastos catastróficos. Algunos dirán que no hay dinero y entonces tenemos que recordarles que lo habrá si se llevan a cabo las eternas promesas de financiación selectiva de medicamentos basadas en el valor terapéutico, que habrá si se realoja desde otras partidas y, sobre todo, que el impacto real sobre las arcas públicas es mucho menor que el beneficio sobre las personas que exceden los límites marcados por nuestra propuesta. Otros dirán que somos incoherentes en nuestro planteamiento sobre el copago, pero insistiremos en que nuestro objetivo final no ha cambiado, que la enfermedad no sea un estratificador económico y que la redistribución de rentas se lleve a cabo por medio de la reforma fiscal. Pero sabemos que eliminar el copago no se hará de hoy para mañana y creemos necesario ir marcando el camino a seguir mientras tanto, un camino que debe llevar en cada paso impreso su ánimo de proteger a los más desfavorecidos y al sistema sanitario, y todo ello con solvencia técnica, y eso es algo que nuestra propuesta cumple. Como ven, no venimos a proponer nada del otro mundo. Venimos a proponer que acepten una serie de medidas muy por debajo de lo que se podría hacer si de verdad hubiera voluntad política. Dejamos esta propuesta sobre la mesa conscientes de que en realidad se puede hacer mucho más, pero que hoy, con las mayorías que tenemos, como mínimo nos podemos permitir corregir errores de bulto de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Ya termino. Dejamos esta propuesta sobre la mesa mientras seguimos trabajando para cambiar estas mayorías que hoy nos obligan a discutir cuánto dinero tiene que pagar un mileurista mientras la evasión, la prevaricación y los privilegios siguen marcando la vida de los millones de personas. Dejamos esta propuesta sobre la mesa sabiendo que el tiempo de discutir sobre los límites de los derechos de las personas, mientras unos pocos saquean impunemente, está llegando a su fin. Muchas gracias. Hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Tiene la palabra por el Grupo Democracia y Libertad la señora Rivera. Gracias, presidente. En relación con esta propuesta, hemos presentado unas enmiendas que pretenden que se respete, desde luego, como siempre venimos pidiendo, las competencias que tienen las comunidades autónomas. Vemos con buenos ojos la propuesta que nos presenta el Grupo de Podemos en los diferentes apartados. Estamos perfectamente de acuerdo en los puntos que no hemos enmendado. Únicamente señalar que en el apartado 3 y en el 4 estaríamos de acuerdo también si el listado de medicamentos a incluir se pudiera consensuar también con las comunidades científicas y con las comunidades autónomas para evitar desagravios, para evitar agravios, mejor dicho, y diferencias en el trato. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo
Socialista tiene la palabra la señora Martín González. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Ya buenas tardes. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para poner en valor la iniciativa relativa a la reforma del copago de productos farmacéuticos. Mañana se cumplen 4 años desde que se aprobó el desafortunado Decreto 16/2012 de 20 de abril. En muchas ocasiones hemos pedido su derogación de forma total, pero también pedimos al Gobierno que modificara su contenido por los grandes perjuicios provocados a los ciudadanos y muy especialmente a los que han tenido que elegir entre mantener un tratamiento prescrito o modificarlo por otro más económico o incluso abandonarlo por la imposibilidad de asumir el copago impuesto. La aplicación de los copagos por las comunidades autónomas fue un desastre. Unas limitaban el pago hasta el tope marcado, otras seguían cobrando las aportaciones de los usuarios para luego devolverles lo que habían superado. Algunos ciudadanos incluso murieron esperando esas devoluciones. Incluso el Ministerio tuvo que dar marcha atrás en la aplicación del copago en los productos de farmacias hospitalarias. Ni las comunidades autónomas del Partido Popular lo aplicaban. El Partido Socialista comprometió en su programa electoral que derogaría el Decreto 16/2012 y concretaba que el acceso a los medicamentos debe estar garantizado y que el copago nunca debe suponer una barrera de acceso a los tratamientos. Y siempre hemos dicho lo mismo. Por cierto, debe ser un error mío que no he encontrado ninguna propuesta en este sentido en el programa electoral del partido que trae hoy la proposición no de ley. Creo que es este el documento. En su documento hay 15 propuestas relativas a sanidad, de la 114 a la 128, y no encontré nada relativo a esto. Aún así, les adelanto que estamos de acuerdo en lo que proponen, aunque se rectifiquen ustedes mismos. Tan de acuerdo que en el documento de 200 propuestas para un Gobierno reformista firmado por el Partido Socialista y Ciudadanos, este documento, se recoge textualmente garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad. De igual forma, en su documento de 20 propuestas para un Gobierno de cambio, este documento, en su punto 3 se recoge la aceptación de realizar una revisión del copago basada en criterios de necesidad y cronicidad, tal y como se refiere en el programa electoral del Partido Socialista en su página 203 y en el acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos en su página 35. Concluimos, por tanto, que 3, al menos, de los grupos estamos de acuerdo y estoy segura que otros también. Pues lo mejor que podemos hacer es ponerlo en marcha y cuanto antes, mejor. Para eso hace falta un Gobierno que ponga en marcha todos aquellos puntos en los que coincidimos, y este es uno, pero no el único. Señora Sibina, quiero recordarle que una proposición no de ley es una iniciativa no vinculante que manifiesta la voluntad de unos grupos parlamentarios para elevar propuestas al Gobierno. Y creo, sinceramente, que mejor sería traer una propuesta con un mayor rango de ley o de decreto, si usted quiere. Derogamos al anterior y hacemos uno nuevo. Incluso coincidimos en que el derecho a la salud debe estar blindado en nuestra Constitución. Vaya si coincidimos. Pero, mire, le diría también que reflexione un poco más en su propuesta. Quizá haya sido el afán de registrar iniciativas en esta comisión con cierta celeridad, pero yo le pediría que acepte nuestra enmienda que modifica el punto 2 de su iniciativa. Creo que los tramos de los límites máximos de copago necesitan una mayor reflexión. Proponen límites trimestrales en población activa. ¿Y en los pensionistas qué ocurre? ¿Y en los beneficiarios del usuario activo? ¿Y en cónyuges divorciados? No se concreta el porcentaje de aportación, ni en tratamientos crónicos, y no sé si van a mantener la aportación reducida que ya existe en algunos medicamentos. No se concreta si el límite de rentas o del copago es per cápita o por unidad familiar. O por ponerle un ejemplo, un usuario con una renta de 1.037 euros al mes estaría exento, y lo podríamos mirar, pero otro con una renta de 5.000 euros al mes tendría un límite de 61 euros. Y creemos, sinceramente, que es un regalo. Creemos, además, que esto también necesita un mejor estudio de costes para el Sistema Nacional de Salud, que ustedes mismos reconocen que no está hecho. El Grupo Socialista propone una enmienda en la que se priorice la garantía de que el copago nunca será una barrera para el acceso a tratamientos. Les proponemos textualmente:
establecer el acceso a los medicamentos como uno de los componentes fundamentales del derecho a la salud, por lo que se eliminarán los copagos que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de tratamientos, especialmente en personas de rentas más bajas. Y, sinceramente, siguen pensándolo y aún no sé la respuesta, si lo van a admitir o no. Yo confío en que lo acepten, porque es literalmente su texto del 15 de febrero. Y si no lo aceptan, pues, con toda modestia, creo que sería una contradicción, sería otra contradicción más. Para hablar de porcentajes y tramos de renta, debemos ser más reflexivos y más rigurosos. Y, sobre todo, debemos hacerlo juntos. Muchas gracias. Entramos entonces en el turno para toma de posición de cada grupo político. ¿Tiene el grupo mixto? No tenemos la palabra. ¿Grupo vasco? Sí. Tiene la palabra la señora Ardanza. Sí. Gracias, señor presidente. La verdad es que a nosotros nos sorprende la propuesta planteada por Podemos, En Comú y Marea. Y nos sorprende porque nos parece que no es lo suficientemente beligerante. Para nosotros, para el Grupo Vasco, lo único que cabe es la derogación de la exigencia de la aportación farmacéutica mediante copagos llevada a cabo por el Partido Popular mediante el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Y como muestra de esta convicción, quiero recordar que el Gobierno vasco aprobó el Decreto 114/2012 de 26 de junio sobre el régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También es cierto que, en un ejemplo más de ese acoso jurídico que en materia sanitaria está siendo sometido el Gobierno vasco, ante este decreto el Gobierno del Estado planteó conflicto de competencias, siendo admitido por el Tribunal Constitucional, que suspendió la vigencia y aplicación de varios artículos del citado decreto. Aunque posteriormente levantó la suspensión de varios de dichos artículos, no lo hizo en relación al artículo 4.8, apartados 1 y 2, que son los que hacen referencia al alcance de la extensión de la cobertura financiera, lo que coloquialmente llamamos copago farmacéutico. Pero, aceptando la legalidad, como no podría ser de otra forma, pero estando firmemente convencidos de que las políticas de salud son una prioridad y que sus principios inspiradores, la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y en el uso y en cuanto a la calidad de los servicios sanitarios son un bien básico y uno de los ejes para lograr la cohesión social, se ha creado un plan de ayudas para paliar el copago farmacéutico que en estos 3 años ha supuesto una inversión de 22 millones de euros más los 7 millones de euros consignados en los presupuestos de este año 2016. Por lo tanto, para nosotros solo cabría el proponer una derogación del copago farmacéutico. Por el grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olori. Gracias, señor presidente. Seré breve, no solo por la hora, que también, sino porque el texto y la intervención de Marta Sibina lo comparto plenamente. Incluso estoy un poco perplejo por las críticas al tono dialogante y posibilista que ha presentado su propuesta. Si quieren más, estamos a tiempo. Es decir, a partir de esta PNL, bienvenidas sean otras que vayan más allí. Yo me conformo hoy y a esta hora a aprobar esta PNL. Por el grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro. Gracias, señor presidente. Señores diputados de Podemos, bienvenidos al mundo del copago. Recordemos que aún después de elecciones, Pablo Iglesias seguía exigiendo, y cito textualmente, la prohibición de los copagos farmacéuticos aplicables a todo el territorio estatal. Y en campaña la cosa había sido francamente peor. El formato fue el de una película de buenos y malos, en la que los buenos eran obviamente ustedes y los malos malísimos, todos aquellos que no vivíamos permanentemente empeñados en eliminar figuras tan perniciosas como esta del copago a la que ahora se adhieren.
Verán, todos los países que integran la Unión Europea, excepto Malta, poseen algún tipo de copago, al menos sobre los medicamentos. E incluso hay países que lo aplican también sobre la atención primaria, sobre la atención especializada, sobre la hospitalización e incluso en los servicios de urgencias. Como habrán podido comprobar en el estudio de FEDEA que invocan en su PNL, el copago español parece ser el más moderado dentro de la Unión Europea. Bien está. Eso no quiere decir que no deba ser periódicamente evaluado y, en su caso, mejorado. Y en este sentido estamos completamente de acuerdo con su PNL. Tal y como el estudio de FEDEA mencionado recuerda, la función principal del copago es evitar lo que se conoce como riesgo o abuso moral, es decir, un posible exceso de consumo innecesario producido por la gratuidad. Por eso se llama a veces al copago ticket moderador o concienciador. Como en todos los casos, para decidir tenemos que basarnos en datos y en este sentido hay estudios como el de Puig-Junoy de 2011 que dice que una eventual reducción del copago desde el 40% a la gratuidad incrementaría el gasto farmacéutico total individual en un 25%. Sin embargo, es obvio que el reverso de la moneda del copago, que en el reverso hay un peligro que limite a las personas con menos recursos el acceso al tratamiento o, como ustedes recuerdan en su PNL, que afecte a la adherencia al mismo. Y esta es una preocupación que, desde luego, nosotros compartimos. Tal y como ha recordado la diputada del PSOE, Ciudadanos hemos firmado con su grupo parlamentario un acuerdo en el que se exige expresamente garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de vulnerabilidad. Urge, por ello, evaluar el impacto que está teniendo para averiguar qué parte de la reducción del gasto en medicamentos es debida a reducción del consumo excesivo derivado a gratuidad y qué parte ha sido reducción de consumo necesario debida a las mayores dificultades de acceso. Y es, en todo caso, entre estos dos principios, prevenir el riesgo o abuso moral por un lado y evitar que se convierta en un obstáculo para el acceso al tratamiento para aquellos con menos recursos, donde el copago debe moverse. En este sentido, hay una serie de aspectos del actual sistema cuya modificación, en nuestra opinión, debe afrontarse de inmediato. En primer lugar, acabar con la distinción entre activos y pensionistas, ya que toda evidencia empírica señala que la diferencia relevante está entre rentas altas y bajas. Por eso parece razonable que, tal y como pretende la PNL, los límites al desembolso operen también para los activos. En segundo, que los límites al desembolso no sean mensuales, como en el sistema actual, ni trimestrales, como en la PNL, sino anuales, y establecidos como un porcentaje de la renta, tal y como ocurre en otros países europeos. Y, en tercer lugar, comenzar a contemplar la relación entre los copagos y la relación de coste-efectividad de los medicamentos. Sería el caso de los llamados copagos evitables, que intentarían garantizar la cobertura gratuita o con un copago sustancialmente más bajo a los medicamentos más coste-efectivos y que establecerían copagos más altos y, por tanto, evitables sobre medicamentos menos eficientes. En lo que no podemos estar de acuerdo con su PNL es que presente unas tablas y unas cantidades fijadas de antemano. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque lo impide el propio formato de una PNL. Pero además, porque es comenzar la casa por el tejado y presentar como punto de partida lo que deberían ser unas conclusiones. Estas cantidades que ustedes proponen deberían ser obtenidas a partir de análisis y estudios y no ser extraídas de una chistera como en un ejercicio de prestidigitación. Es por eso por lo que nos abstendremos en la votación de su propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ramírez por el Grupo Popular. Sí, buenas tardes. Señora Sevina, en primer lugar decir que me he quedado sorprendido por el enésimo bandazo que han dado en este asunto. Bandazo no ya desde las elecciones y el programa electoral, sino incluso en los últimos días. La formación de Pablo Iglesias ha abogado siempre por la derogación, sin miramientos, del copago farmacéutico. Así lo recogió en su programa electoral y así lo indicó en su propuesta de ley 25 de emergencia social. No fue hasta el pasado 7 de abril cuando la formación morada dio por bueno el acuerdo sobre copago firmado entre Ciudadanos y Partido Socialista, y que no era otra cosa que la propuesta electoral del Partido Socialista.
Podemos fue más allá y al día siguiente, el día 8 de abril, presentó en el Congreso de los Diputados esta PNL en la que define claramente qué querían decir esas vagas líneas de garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad. La PNL de Podemos insta a avanzar en el copago farmacéutico por renta, modulándolo para evitar que su impacto pudiera afectar al seguimiento de los tratamientos. Pero este 12 de abril ha vuelto a dar marcha atrás y en la defensa de la toma en consideración de la Ley 25 de Emergencia Social ha vuelto a abogar por el fin de los copagos. Espero que este destello de pragmatismo y sentido común no sea finalmente una cuestión de sensibilidades dentro del partido defendido por usted o por algún otro. Por este motivo, creo que lo primero que tiene que hacer Pablo Iglesias es aclararse qué quiere hacer, cómo y por qué en este ámbito. Decir también que en las tablas que ustedes presentan resulta que los copagos son en algunos casos más altos de los que hay actualmente. Así, una persona que está actualmente ganando sobre 40.000 euros, bueno, pues con los copagos actuales pagarían 54 euros, mientras que con ustedes pagarían 185 euros. El copago farmacéutico ya ha existido durante mucho tiempo. Desde el año 70 existía el copago farmacéutico. Con la modificación introducida en el Real Decreto 16/2012, el copago en farmacia pasa a ser más equitativo, más solidario y más justo. No se tiene en cuenta tanto la edad, sino la capacidad económica de las personas. El Sistema Nacional de Salud arrastraba al inicio de la legislatura una deuda de 16.000 millones de euros, que había crecido un 173% entre el 2009 y el 2011. El trabajo realizado por el actual Gobierno ha ido dirigido fundamentalmente a mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario al tiempo que garantizaba su sostenibilidad. Con este objetivo se aprobó el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Aunque se estimó conseguir un ahorro de 7.000 millones de euros, el Gobierno argumentó que el objetivo no es recaudatorio, sino que se trata de conseguir un efecto disuasorio. España es el segundo consumidor mundial de medicamentos y se venía observando que estaba siendo habitual la retirada de cajas completas de medicina. En 2011 se retiraron en torno a 3.700 toneladas de fármacos, lo que supuso un montante económico de 1.100 millones de euros. Hasta la entrada en vigor en julio del 2012 del Real Decreto Ley, los ciudadanos pagaban un 40% del precio de los medicamentos recetados en la sanidad pública. Los parados de larga duración que habían agotado las prestaciones también pagaban un 40%. Los pensionistas no tenían nada que pagar. Los enfermos crónicos activos solo pagaban el 10% de sus medicamentos. Con esta reforma, los pensionistas pagan el 10% del valor del medicamento y se estableció una cantidad máxima de 8 euros en su momento, que son ahora en torno a 8,26 euros al mes para la renta de hasta 18.000 y un tope de 18 para las rentas más altas. Los jubilados con pensiones no contributivas quedaban exentos de cualquier cantidad. La población activa pasa de pagar el 40%, se mantiene si la renta anual es inferior a 18.000, a un 50% en las rentas comprendidas entre 18.000 y 100.000 de renta anual, o un 60% si declara más de 100.000 euros de sueldo anual. A los enfermos crónicos no se les cambia la situación y siguen aportando el 10% del precio de los medicamentos como hasta ahora. Y para ir terminando, le diré que también están exentos todos los afectados por el síndrome tóxico y personas con discapacidad, en los supuestos contemplados en su normativa específica, personas perceptoras de rentas de integración social, personas perceptoras de pensiones no contributivas, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación, y personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Nada más, muchas gracias. A la señora Sibina, si acepta o no las enmiendas presentadas. No vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista y sí que vamos a aceptar la transaccional propuesta por el Grupo Democracia y Libertad. Es lástima que no haya turnos de réplica porque es interesante el debate. Esta es nuestra posición. Tiene que hacer llegar a la mesa. Sí. Gracias. Pasamos entonces al último punto del orden del día, relativa